Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar del sistema nervioso central y su división macroscópica, es decir, las partes que lo componen y los subsistemas en los cuales se dividen. Primero tenemos que abordar los términos que se emplean para estudiar el cerebro, básicamente porque esto nos va a ayudar a tener una mejor ubicación espacial de las partes de este sistema. Los términos direccionales que se utilizan en anatomía se hacen con base en la médula espinal y este sistema resulta muy lógico en los animales de cuatro patas porque, como se ve, la dirección dorsal de la médula espinal corresponde a la dirección dorsal de la cabeza. Sin embargo, en el ser humano, al ser una criatura bípeda, vemos que en la parte craneal el sistema direccional se ve rotado 90 grados. Por eso, por ejemplo, la dirección dorsal a la altura de la médula espinal que vemos aquí, a la altura del cráneo, queda girada 90 grados y así con cada una de las cuatro direcciones correspondientes. También hay una dirección medial o lateral. Lateral se refiere a lo más alejado de la médula espinal y medial se refiere a lo más cercano a la médula espinal. Los planos seccionales se refieren a una división que se hace del cuerpo humano por zonas. Los planos anatómicos que se usan en el cerebro son los mismos que corresponderían a los planos anatómicos de cualquier otra parte del cuerpo. Podemos distinguir principalmente un plano sagital que divide, digamos, de la nariz hacia la espalda en dos secciones, una izquierda y una derecha. El plano horizontal, que puede dividir en una parte, por así decirlo, arriba y abajo. Y el plano frontal, que divide en la mitad de la cabeza, ya sea en una región ventral o en una región dorsal. Ahora vamos a hablar del sistema nervioso y los subsistemas que lo componen. Básicamente, el sistema nervioso se compone por el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central se compone del encéfalo, que es lo que se localiza dentro del cráneo, y de la médula espinal, que se localiza adentro de la columna vertebral. Por su parte, el sistema nervioso periférico básicamente son los nervios y se compone por el sistema nervioso somático, que es el que se relaciona con el medio ambiente externo, y el sistema nervioso autónomo o neurovegetativo, que es el que va a regular el ambiente interno de nuestro cuerpo. Ambos sistemas nerviosos periféricos se componen de nervios eferentes y aferentes. Los nervios eferentes son los que van a transmitir las señales desde el sistema nervioso central hacia afuera. En el caso del sistema nervioso somático, hacia los músculos, y en el caso del sistema nervioso autónomo, hasta los órganos internos. Y los nervios aferentes, al contrario, van a transmitir las señales desde los órganos hacia el sistema nervioso central. En el caso del somático, desde los órganos de los sentidos hacia el sistema nervioso central, y en el caso del sistema neurovegetativo, desde los órganos internos hacia el sistema nervioso central. Los nervios eferentes del sistema nervioso autónomo o neurovegetativo tienen una subclasificación. Hay nervios eferentes simpáticos, que son los que regulan las respuestas ante situaciones de emergencia, y los nervios eferentes parasimpáticos, que son los que mantienen las funciones normales del cuerpo y también gestionan y conservan los recursos físicos como la energía. Es importante destacar que el sistema nervioso central, al ser tan delicado, está protegido por tres membranas protectoras que se llaman meninges, y son tres. La primera es la dura madre y es la más externa. En la cara interna de la dura madre vamos a encontrar la membrana aracnoides. Después sigue la pía madre. Entre la pía madre y la aracnoides vamos a encontrar el espacio subaracnoideo. En este espacio vamos a encontrar el líquido cefalorraquídeo. Vamos ahora a hablar del sistema nervioso central. La médula espinal se contiene en la columna vertebral.
Mide alrededor de unos 45 centímetros en promedio, aunque la longitud varía entre hombres y mujeres. Cuando hacemos una sección transversal podemos ver que esta médula se compone de sustancia blanca que rodea a sustancia gris. La sustancia gris tiene una peculiar forma de H y podemos distinguir dos secciones, una dorsal y una ventral. A lo largo de toda la médula vamos a encontrar unidos pares de nervios que vienen del resto del cuerpo y cerca de la médula se bifurcan en una raíz dorsal y en una raíz ventral. La raíz dorsal nos va a presentar neuronas sensitivas, mientras que la raíz ventral nos va a presentar neuronas motoras. Cuando un embrión va creciendo y evolucionando, el cerebro también va evolucionando y va cambiando. Primero empieza con tres partes, que son el rombencéfalo, mesencéfalo y prosencéfalo. Después va a dividirse el romboencéfalo en dos partes, el mielencéfalo, que después dará origen al bulbo raquídeo, y el metencéfalo. El mesencéfalo, por su parte, se va a quedar igual y se le conoce como cerebro medio, y el prosencéfalo se va a dividir en el diencéfalo y el teleencéfalo, que es donde más adelante se van a formar los hemisferios cerebrales. En el cerebro vamos a encontrar 4 cavidades anatómicas que se llaman ventrículos cerebrales. Estos están interconectados entre sí y a través de ellos circula el líquido cefalorraquídeo que mencionamos anteriormente. Estos ventrículos van a ser los 2 ventrículos laterales, el tercer ventrículo y el cuarto ventrículo que se localiza en la parte de abajo. El sistema nervioso central también se compone del encéfalo, que a su vez se va a dividir en 3 partes. Las vamos a decir como si ascendiéramos de la médula espinal hacia arriba. Primero nos encontramos con el tronco del encéfalo, que a su vez se compone de la médula oblongada o bulbo raquídeo, luego de la protuberancia puente y luego del mesencéfalo. Luego sigue el cerebelo y finalmente nos encontramos con el cerebro, que se compone del diencéfalo y del telencéfalo. El tallo cerebral o tronco cerebral se va a componer, como ya mencionamos, de 3 partes, el bulbo raquídeo, el puente y el mesencéfalo. A su vez, el bulbo raquídeo o médula oblongada se divide en 2 zonas, una alta, abierta o rostral y otra baja, cerrada o caudal. La diferencia entre ambas es la presencia en la médula cerrada de este núcleo grácil. La médula baja, cerrada o caudal es la que va a conectar a la médula espinal con el bulbo raquídeo y la alta se va a conectar con el puente. Luego nos vamos a encontrar con el cerebelo, cuya función principal es integrar las vías sensitivas y motoras. Este órgano se va a dividir en 3 lóbulos principales, que es el lóbulo anterior, el lóbulo posterior y un lóbulo intermedio. El diencéfalo, por su parte, es el responsable de múltiples procesos biológicos como secreción de hormonas o la regulación del sistema autónomo. Nos vamos a encontrar que se divide en subtálamo, hipotálamo, tálamo y epitálamo. El telencéfalo incluye lo que normalmente asociamos con la palabra cerebro. Es importante mencionar que el telencéfalo está recubierto por la corteza cerebral, que es una fina lámina de neuronas interconectadas que recubre esta superficie de los hemisferios cerebrales y se hace cargo de los procesos cognitivos superiores. En su mayoría, alrededor del 90%, esta corteza cerebral es la neocorteza, que está compuesta por 6 capas de células. Se llama neo porque es una capa de evolución relativamente reciente. Esta corteza cerebral presenta pliegues. Las hendiduras grandes se conocen como cisuras y las hendiduras pequeñas se conocen como surcos. Gracias a todos estos pliegues también se presentan circunvoluciones, que son las prominencias entre cisuras y surcos. Las cisuras más importantes que podemos ver es la cisura longitudinal, que divide al cerebro en los 2 hemisferios unidos entre sí por el cuerpo calloso.
También está la cisura central y la cisura lateral. Las tres circunvoluciones más importantes son la circunvolución precentral, la circunvolución postcentral y la circunvolución temporal superior. Las cisuras van a dividir parcialmente a cada hemisferio en un total de 4 lóbulos. El lóbulo frontal, que se encarga de la planificación, coordinación, control y ejecución de las conductas. El lóbulo parietal, que se encarga de procesar la información sensorial procedente de varias partes del cuerpo. El lóbulo occipital, que se encarga de la visión. Y el lóbulo temporal, que se encarga de la memoria. El sistema límbico es un circuito de estructuras que rodean al tálamo. Este interviene en la regulación de emociones, en la motivación, en el comportamiento sexual y percepción de olores. Se compone por la amígdala, el septum y los cuerpos mamilares. Los ganglios basales son básicamente cúmulos de sustancia gris que se sitúan en torno al sistema límbico y al tercer ventrículo, a ambos lados del tálamo a la altura del lóbulo temporal. Estos ganglios intervienen en funciones muy variadas, por ejemplo, en el aprendizaje procedimental o en la planificación, integración y control del movimiento voluntario, así como una participación en la conducta emocional y motivacional. Ahora vamos a hablar del sistema nervioso periférico. El sistema nervioso periférico se compone de todos los nervios de nuestro cuerpo, como ya mencionamos anteriormente. Hay 12 pares de nervios craneales, que son los que se proyectan desde el cráneo y hacia el cráneo, y 31 pares de nervios raquídeos ubicados en zonas de la columna vertebral como sigue: 8 pares cervicales, 12 pares torácicos, 5 pares lumbares, 5 pares sacros y un par coxígeo. Dentro del sistema nervioso periférico vamos a encontrar el somático y el autónomo o vegetativo. Como ya vimos, ambos van a tener nervios sensitivos o aferentes y motores o eferentes. Los eferentes del sistema autónomo se van a subdividir a su vez en simpático y parasimpático. El parasimpático se va a encargar de funciones como contraer las pupilas o estimular la salivación, mientras que el simpático va a encargarse de otras funciones como dilatar pupilas o inhibir la salivación. Así como podemos ver, cada uno tiene una correspondiente reacción. Ahora vamos a hablar del sistema nervioso periférico.